Hugo Lloris voló 2 veces. A los 32 minutos, un disparo de zurda de James, que buscaba el palo derecho del arco, y en el segundo tiempo, otro remate de media distancia que el portero francés desvió con los reflejos del que lleva décadas parando balones en los estadios más grandes de Europa. El Allianz Field de Minneapolis contuvo el grito del gol, y James salió del campo en el minuto 63 con la derrota encima, pero con algo que Colombia llevaba semanas esperando: una respuesta. Esto ocurrió este sábado 25 de abril en el Allianz Field de Minneapolis. Minnesota United perdió 1-0 ante el Los Ángeles FC en la MLS. El gol del venezolano David Martínez en el minuto 9 fue el único del partido. James Rodríguez jugó 63 minutos como titular. Su primera titularidad en la MLS desde que llegó al club en enero. La primera vez en mucho tiempo que James completó más de la mitad de un partido de liga como el referente creativo de su equipo. Y al final del partido, rodeado de periodistas en la zona mixta del Allianz Field, James dijo algo que toda Colombia llevaba semanas necesitando escuchar: voy a llegar bien al Mundial. Al final de este video te voy a contar el análisis completo de lo que dijo la prensa norteamericana y colombiana sobre esta actuación. ¿Por qué los números de este partido son más importantes de lo que el resultado sugiere? ¿Y cuál es el escenario real de James en Colombia para el 11 de junio en Kansas City? Pero primero, los hechos completos del partido. James Rodríguez llegó al Minnesota United en enero de 2026 como el fichaje más importante de la historia reciente del club. El capitán de la selección Colombia, el jugador que en el Mundial de Brasil 2014 fue el mejor del torneo, con 6 goles y 2 asistencias. El que dejó una huella imborrable en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid, y el que en Rayo Vallecano mostró en la última temporada en Europa que su calidad con el balón todavía no tiene equivalente entre los mediocampistas del fútbol de su generación. Pero los primeros meses en la MLS no fueron los que Colombia esperaba. Problemas físicos desde el inicio de la temporada, minutos escasos, una descompensación después de los amistosos de Colombia con Croacia y Francia en marzo, que lo dejó fuera durante semanas. Y la pregunta que cada vez más analistas empezaron a hacerse en voz alta: si James iba a llegar al Mundial en condiciones de ser el jugador que Colombia necesita que sea cuando el 11 de junio llegue el partido inaugural en Kansas City. Este sábado, 63 minutos contra el LAFC, ante Hugo Lloris y la defensa de uno de los equipos más sólidos de la Conferencia Oeste, fue la primera respuesta real a esa pregunta. Pero lo que te voy a contar ahora sobre lo que James mostró durante esos 63 minutos cambia completamente el análisis de este partido que el resultado de 0-1 sugiere. James fue el líder del mediocampo del Minnesota United durante toda su participación en el partido. El técnico Cameron Knowles lo eligió para ejecutar todos los tiros libres y los saques de esquina, lo que dice algo concreto sobre el lugar que ocupa en la jerarquía del equipo desde su primera titularidad. Cada pelota detenida a favor del Minnesota pasó por los pies del colombiano, y varias de esas acciones a balón parado generaron situaciones de peligro que los delanteros del Minnesota no supieron aprovechar con la puntería necesaria. Pero más allá de las acciones a balón parado, James mostró algo que lleva meses sin poder demostrar con regularidad: la capacidad de sostener el juego desde el medio campo, de asociarse con sus compañeros en 3/4 de campo y de generar peligro individual con su zurda cuando el espacio aparece. 2 disparos al arco desde fuera del área. Uno que pasó cerca del palo izquierdo de Lloris, otro que el portero francés tuvo que desviar. 4 pases clave en 63 minutos. 88 toques de balón. 82% de precisión en el pase. Esos números no son los de un jugador fuera de forma. Son los de alguien que está encontrando el ritmo que necesita para llegar al Mundial en condiciones. El hecho de que James haya sido elegido figura del partido por los propios aficionados del Minnesota, con la aplicación oficial del club donando $1,000 a la organización benéfica de su elección tras el voto, también dice algo sobre la percepción que el jugador generó en la hinchada local. No fue la figura de un equipo que ganó,
fue la figura de un equipo que perdió pero que mostró algo suficientemente valioso como para que los aficionados lo reconocieran de manera explícita. Eso habla de la calidad real que James proyecta cuando está en el campo. La reacción de la prensa y de los aficionados del Minnesota United también dice algo importante sobre lo que el colombiano mostró en el partido. Los hinchas de los Loons lo votaron como la figura del partido. El reconocido portal MNUFC News escribió en tiempo real que James estaba realmente bien y que sus centros habían sido excepcionales. Y el periodista Andy Greder, uno de los más cercanos al club, lo calificó de fantástico en su seguimiento del partido en redes sociales y destacó su calidad como creador de juego durante los 62 minutos que estuvo en el campo. Esos reconocimientos no llegan de aficionados que quieren ver bien a su equipo a toda costa. Llegan de personas que siguen la MLS semana a semana y que pueden distinguir entre un partido mediocre y una actuación que justifica la inversión y la expectativa que el club puso en la llegada de James. El periodista Dax McCarty, en el análisis oficial de la MLS, también señaló los aspectos positivos, que James estuvo bastante activo, que se movió bien sin balón, que sus 85 toques mostraron lo involucrado que estuvo en el partido, y que tuvo momentos de calidad, como el pequeño caño y el pase entre líneas para crear ocasiones. Pero también señaló los aspectos negativos con honestidad, que hubo momentos de indecisión, que la comprensión con sus compañeros todavía necesita tiempo para desarrollarse, y que el Minnesota United no tiene ese tiempo porque el Mundial está en menos de 2 meses. Lo que Dax McCarty describió como momentos de indecisión y confusión con los compañeros es también el tipo de rugosidad normal en un jugador que está jugando su primera titularidad con un equipo después de meses sin ritmo regular. La comprensión táctica y el entendimiento con los compañeros en las combinaciones rápidas no se construye en un entrenamiento. Se construye en los partidos, en las repeticiones, en las situaciones de presión real, donde el cuerpo y la mente aprenden juntos qué esperar de los compañeros y cómo anticipar sus movimientos. 6 partidos más antes del Mundial son 6 oportunidades de construir ese entendimiento. Las declaraciones de James después del partido también merecen ser analizadas con la atención que requieren porque dicen mucho sobre el estado mental del capitán colombiano en este momento de su carrera. James dijo que en lo personal cree que ha estado bien, que para no haber jugado hace mucho tiempo lo que hizo es un buen punto de partida, que hay que seguir por ese camino, aportándole al equipo en lo que pueda. Dijo que se siente bien con el equipo y que cree que tienen talento para hacer cosas mucho más grandes, y luego pronunció la frase que toda Colombia estaba esperando escuchar. Voy a llegar bien al Mundial. Voy a llegar de muy buena manera. Falta un mes y estoy entrenándome bien, al máximo, a full como siempre lo he hecho. Y lo que me toque jugar aquí me va a servir. Esa claridad, esa seguridad sobre su propio proceso físico y sobre su estado de cara al Mundial, es la respuesta más importante que James podía dar en este momento. No con un gol, no con una actuación de ensueño, con la tranquilidad de alguien que sabe lo que tiene en los pies y que sabe que el trabajo que está haciendo lo va a llevar al punto necesario cuando el partido más importante llegue. Y ahora viene el dato que más importa para el análisis de lo que James significa para Colombia en el Mundial. El análisis del impacto potencial de James Rodríguez en el Mundial 2026 requiere distinguir entre 2 cosas que los debates habituales mezclan sin suficiente cuidado. El James de los primeros meses en el Minnesota United, con problemas físicos y minutos escasos, no es el James que va a aparecer en Kansas City el 11 de junio. Ese James era un jugador en proceso de adaptación a una nueva liga, a un nuevo clima, a un nuevo cuerpo técnico y a un nuevo sistema de juego después de varios meses, con ritmo reducido. El James que va a aparecer en el Mundial es el que lleva semanas entrenando al máximo nivel y que este sábado mostró contra el LAFC que su calidad técnica sigue siendo de primer nivel mundial
cuando tiene ritmo en las piernas, la capacidad de filtrar pases al espacio, la precisión en el disparo desde fuera del área, la gestión del juego en zonas de creación y la capacidad de leer el partido con una anticipación táctica que muy pocos mediocampistas del mundo tienen a los 34 años. Ninguna de esas cualidades desaparece con la edad. Se refinan con la experiencia. Y James tiene más experiencia acumulada en los partidos que importan que casi cualquier otro jugador que Colombia puede poner en el campo. El Mundial de Brasil 2014, las eliminatorias, los grandes partidos con el Real Madrid y el Atlético. Esa experiencia no tiene precio cuando llega el primer partido en Kansas City. El dato de los 15 goles y 23 asistencias en 2 temporadas con el Bayern Múnich es también relevante para el análisis del James de hoy, porque ese rendimiento en Múnich, en uno de los equipos más exigentes del fútbol europeo, con el nivel de calidad de rivales que la Bundesliga y la Champions ofrecen, demuestra que James, en el contexto correcto y con el ritmo de competición necesario, puede ser un jugador absolutamente determinante en cualquier escenario. El contexto del Minnesota United en la MLS no es el Bayern Múnich, pero la calidad técnica que permite esos números no desaparece con el cambio de club. Está ahí, y este sábado asomó suficientemente como para recordarle al mundo por qué Colombia lo necesita para el Mundial. La trayectoria de James Rodríguez desde el Mundial de Brasil 2014 hasta este momento también es parte del análisis que el debate sobre su estado físico raramente incluye con la profundidad que merece. James tenía 22 años cuando ganó la Bota de Oro del Mundial de Brasil con 6 goles y 2 asistencias. Fue el mejor jugador del torneo en el momento en que Colombia llegó más lejos de lo que jamás había llegado en la historia de los mundiales. Ese torneo lo catapultó al Real Madrid de Zidane, Bale y Benzema, 3 temporadas con el mejor club del mundo. Una cesión al Bayern Múnich, donde también dejó sus huellas con 15 goles y 23 asistencias en 2 temporadas. Y un regreso al Atlético de Madrid, donde Simeone lo puso en el contexto táctico que mejor se adaptaba a sus cualidades creativas. A lo largo de esa carrera, James tuvo también sus momentos difíciles. Lesiones que lo alejaron del campo en los momentos donde más falta hacía. Temporadas donde el ritmo de competición no fue el que él habría elegido. Pero cada vez que James encontró el ritmo y el contexto correctos, el nivel que mostró no dejó dudas sobre su categoría. Y en este Mundial, con 34 años y con la experiencia acumulada de todo ese camino, James tiene la oportunidad de escribir el capítulo final de una historia que empezó en Brasil y que podría cerrar en su propio país, en Estados Unidos, donde vive y trabaja desde enero. Richard Ríos también tiene un contexto que añade dimensión al análisis de la selección. El mediocampista del Benfica lleva una temporada destacada en Portugal, con goles y asistencias que ya le valieron elogios de la prensa portuguesa. Y la combinación de Ríos como mediocampista de recuperación y transición junto a James como creador y junto a Díaz como desequilibrante individual en el extremo izquierdo, le da a Néstor Lorenzo una arquitectura de juego que en papel tiene las características necesarias para competir contra los mejores equipos del torneo. El desafío está en encontrar el equilibrio táctico que permita que los tres funcionen juntos sin sacrificar la solidez defensiva que Colombia necesita para no ser vulnerable en las transiciones contrarias. El contexto de la selección Colombia también define la importancia de James en el Mundial, de una manera que el análisis individual de su actuación con el Minnesota no puede capturar completamente. Colombia llega al Mundial 2026 con Luis Díaz como su jugador más en forma del mundo, el colombiano de Múnich que acaba de vivir la semana más extraordinaria de su carrera con el Bayern Múnich, con 26 goles y 20 asistencias en la temporada, con la Bundesliga ganada, la Copa de Alemania a un partido y la Champions League en semifinales. Ese Díaz llega al Mundial siendo el jugador que los analistas europeos están debatiendo seriamente como candidato al Balón de Oro. Y la pregunta que la selección necesita responder es cómo hacer funcionar al mismo tiempo a ese Díaz y a James Rodríguez. Porque los dos son los
jugadores más creativos que Colombia tiene, y los dos necesitan el balón para expresar su mejor versión. Néstor Lorenzo tiene que encontrar el sistema que permita que los dos coexistan y que las cualidades de cada uno potencien las del otro en lugar de competir por el mismo espacio. Díaz por la izquierda desbordando, James desde el interior creando. Esa combinación, si Lorenzo logra que funcione, convierte a Colombia en una de las selecciones más interesantes del torneo. El estadio de Kansas City donde Colombia debuta también tiene una dimensión emocional importante para el fútbol colombiano. Estados Unidos tiene una de las comunidades de colombianos más grandes del mundo, y muchos de esos colombianos van a estar en las tribunas del Arrowhead Stadium el 17 de junio para ver el primer partido de Colombia en el torneo. Esa energía de la hinchada colombiana en territorio norteamericano es el tipo de combustible que los jugadores como James y Díaz saben aprovechar. El Mundial de Brasil 2014 demostró que cuando la hinchada empuja y los jugadores responden a esa energía, Colombia puede llegar más lejos de lo que nadie espera. Y en 2026, con la mejor versión de Díaz en la historia del fútbol colombiano, y con James buscando el cierre perfecto de su historia con la selección, los ingredientes están sobre la mesa. Y esto nos lleva exactamente al 11 de junio en Kansas City, al partido inaugural de Colombia en el Mundial 2026. Ese cierre de historia, si llega, va a tener el sabor de las historias que el fútbol raramente puede ofrecer. El jugador que en 2014 hizo soñar a Colombia con el primer cuarto de final. Ahora, 12 años después, teniendo la oportunidad de ir todavía más lejos en el torneo más importante del mundo, en su propio continente, ante su propia hinchada, con 34 años y con la sabiduría que solo dan 20 años de fútbol de primer nivel. Eso es lo que está en juego para James Rodríguez en el Mundial 2026, y este sábado en Minneapolis fue el primer paso real hacia ese objetivo. Colombia debuta el 17 de junio contra Uzbekistán, un rival que en el papel está al alcance de una selección que llega con Díaz, James, Cuadrado si está disponible, Richard Ríos, y una defensa que en las eliminatorias mostró solidez suficiente para clasificarse al torneo. El calendario del Grupo K también incluye a Portugal, que con Cristiano Ronaldo y un plantel de primer nivel europeo va a ser el rival más difícil del grupo. Pero la llave de clasificación está en los primeros dos partidos. Si Colombia gana contra Uzbekistán y consigue un resultado positivo en el segundo partido, llega al enfrentamiento con Portugal con posibilidades de clasificar independientemente del resultado. Y en ese escenario, tener a James Rodríguez en el mejor momento de forma posible para el segundo y el tercer partido del grupo es exactamente lo que el calendario pide. Faltan 6 partidos de MLS antes del Mundial. James tiene 6 oportunidades más de sumar minutos, encontrar ritmo y llegar a Kansas City en las condiciones que este sábado empezó a mostrar contra el LAFC. La pregunta para Colombia ya no es si James va a llegar al Mundial. Ya dijo que sí y su actuación de hoy respalda esa declaración. La pregunta es ¿en qué nivel exacto va a llegar? Y la respuesta a esa pregunta la van a construir las próximas 6 semanas. La ventana de 6 partidos que le queda al Minnesota United antes del Mundial 2026 es exactamente el tiempo que James necesita para llegar a punto. No es demasiado tiempo ni demasiado poco. Es la cantidad correcta de competición real para que un jugador de su calidad y de su experiencia llegue al torneo con el ritmo que necesita para ser el capitán que Colombia espera que sea. ¿Creen que la actuación de James Rodríguez en su primera titularidad con el Minnesota United es la señal suficiente para estar tranquilos de que el capitán de Colombia va a llegar al Mundial en condiciones de ser determinante cuando los partidos más importantes lleguen? ¿O que todavía hay demasiadas dudas sobre su ritmo y su comprensión con el equipo para garantizarlo con certeza? ¿Piensan que Néstor Lorenzo puede encontrar el sistema que permita que James y Luis Díaz coexistan en el 11 de Colombia y que las cualidades creativas de los dos se potencien en lugar de competir por el mismo espacio en el campo? ¿Y qué significa para el fútbol colombiano llegar al Mundial 2026 con James como capitán y creador, y con Díaz como el extremo más determinante de Europa esta temporada? ¿Y creen que esa combinación puede llevar a Colombia más lejos de lo que nunca estuvo en un Mundial?
Déjame sus opiniones en los comentarios. Dale like si la respuesta de James te dio tranquilidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.